toma la decisión final. ¿Hay posibilidad de incluir cláusulas sociales? ¿Hay posibilidad de incluir cláusulas lingüísticas incluso para potenciar el euskera en las...? O sea, hay un montón de preguntas que no se acaban de definir, ¿no? ¿Qué posibilidad tienen las pequeñas y medianas empresas de tomar parte en estas licitaciones? Hace poco hasta la Unión Europea dijo que cuidado con esas macrolicitaciones porque precisamente se les quitaba a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de concurrir, ¿no? Entonces, hay un montón de dudas y de preguntas sin respuesta que a nosotros pues, nos llevan, en principio, a no tener, bueno, a tener claro que no podemos aprobar así de entrada sin más. Y entendemos la urgencia de esa cuestión, ¿no? Pero por esa cuestión en concreto, siendo importante y siendo de enjundia, pues en principio nosotros no vamos a dar por buena ni la integración en la FEMP ni adherirnos a la plataforma de contratación. Vale, Iñaki, eskerrik asko. Bueno, decir que lo que nos adherimos es a la central. Luego, cuando nos queramos adherir a cualquier de los contratos, eso se traerá aquí y se tendrá que aprobar, etcétera, etcétera. Eso no es que ya estamos yendo a una cosa, ¿vale? O sea, que luego ese debate se hablará. Y un poco explicando la urgencia, pues yo creo que no hemos podido pasar a la comisión, pero el otro día en la Junta de Gobierno estuvo el responsable que lleva todo esto y yo creo que lo explicó bastante al detalle, porque estuvimos bastante rato aquí. Pero bueno, vamos a votar primero el primer punto, el punto 2, porque si no sale no se puede hacer el punto 3, ¿vale? Entonces votamos primero el 2, no vamos a votar el conjunto. Y luego ya pasamos al 3. Kepa, Reina Murrio. Alde. David. A favor. Iñaki. Contra. Alde. 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 Perdón, hacían falta 9 votos a favor, porque tiene que ser mayoría absoluta. Y pasamos al punto 3 y, bueno, Reina Murrio, Kepa. Abstención. A favor. Contra. Alde. 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 Pues también prospera con 8 votos a favor, 1 abstención y 4 en contra. Vale, pasamos al punto 4, que el punto 4 es el incremento de la subvención para inversiones polideportivo, viñeta y pistas de tenis. Esto ya sabéis que hace, creo que fueron, si no recuerdo mal, 2 plenos, trajimos aquí la transferencia de crédito y que era de la partida de inversiones de 100.000 euros para pista de tenis, pues pasarla a transferencias de capital para que así este dinero iría todo conjunto para realizar la obra de las pistas de tenis y las pistas de pádel en una sola obra. Entendíamos que era pues mejor. Entonces nos faltaba hacer este trámite para que se les pueda pasar el dinero a la empresa para que haga la obra conjunta, ¿vale? Bueno, esto ya lo explicamos hace tiempo, pero nos faltaba hacer el trámite este. Bueno, una ronda de intervención, si queréis. Kepa. Bueno, nosotros votamos a favor de la transferencia aquella en la que no solo se incluía el tema de la pista de tenis, sino otras, como se incluía en alguna de nuestras reivindicaciones, pues votamos en su conjunto, votamos a favor. Pero en este caso concreto yo creo que se podría haber gestionado de otra manera, porque esto ya sabemos desde hace 2 años por lo menos la situación. También conocemos la situación del polideportivo como está, entonces seguimos invirtiendo dinero que igual puede ser necesario, pero en fin, no, nosotros nos vamos a abstener con este punto porque bueno, ya fuimos críticos con el tema de lo que es la municipalización y un poco cómo se estaba gestionando y bueno, entendiendo que al final hay que realizarlo, pero bueno, somos críticos un poco con esta cuestión, por eso nos abstendremos. Eskerrik asko, Kepa. David. Bueno, nosotros votaremos a favor de la iniciativa, puesto que el objetivo de la misma es reducir costes y optimizar recursos, pues tiene toda la lógica del mundo y en ese sentido votaremos a favor. Nada más. Eskerrik asko. Iñaki, Bildu. Bai, gu abstenitu egingo gara. Ez pixkat Kepak aipatu duen hilo beretik, guk ere bestelako ikuspegi bat izan dugu orain arte kiroldegiaren kudeaketaren inguruan, eta uste dugu beste modu bateko eskatzen zuela, ez?
Hala ere, ez dugu kontra jarri nahi, eta orain momentuko inbertsio batzuk eta apaino batzuk egin behar badira, pues ez dugu, guri aldetik bintzat ez dugu blokeatuko, ez? Beraz, abstenitu ingo gara. Eskerrik asko. Pues pasamos a la votación. Orain Amurrio, Kepa. Abstentzioa. David, PSE. A favor. Abstentzia. Abstentzioa. Abstentzioa. Alde. 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 Pues prospera con 8 votos a favor y 5 abstenciones. Vale. Y bueno, pues siendo las 9 en punto, pues damos finalización a este pleno.